El puente de Brooklyn es uno de los puentes de suspensión más antiguos en los Estados Unidos. Con un tramo principal de 1595.5 pies, es decir 486.3 metros, fue el puente colgante más largo del mundo desde su apertura hasta 1903, y el primer puente colgante de alambre de acero. Los contemporáneos se maravillaron de lo que la tecnología era capaz de hacer, y el puente se convirtió en un símbolo del optimismo de la época. John Perry Barlow escribió en el siglo XX, del literal y genuinamente religioso salto de fe, plasmado en el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn requirió de sus constructores fe en su habilidad para controlar la tecnología. Su estilo arquitectónico es neogótico, con característicos arcos apuntados hacia arriba de los pasillos, a través de las torres de piedras. El esquema de pintura del puente es canela y plata, aunque se ha argumentado que la pintura original era roja. Roebling diseñó un puente y un sistema de entramado, que fue 6 veces más fuerte de lo que él pensó que tenía que ser. El puente de Brooklyn fue designado un monumento histórico nacional por el gobierno federal, y un histórico monumento de ingeniería civil nacional, por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. En las últimas décadas, la estructura del monumento ha sido reformada, para atender las demandas de tráfico durante su segundo siglo. El puente, que ahora tiene capacidad para 6 carriles de tráfico de automóviles, soporta aproximadamente 145.000 vehículos diarios. Después de casi 120 años, el puente todavía tiene el 44º tramo principal más largo, entre puentes de suspensión del mundo. En distintas oportunidades, el puente ha llevado tráfico tirado a caballos y mediante tranvía. En la actualidad, cuenta con 6 carriles para vehículos de motor, con una pasarela independiente a lo largo de la línea central para los peatones y bicicletas. Debido a las restricciones de la altura de la calzada, de 11 pies, es decir 3.4 metros, y de las restricciones de peso, 6.000 libras, o sea 2.700 kilogramos, los vehículos comerciales y autobuses tienen prohibido utilizar este puente. Los 2 carriles de tráfico interiores, una vez llevaron trenes elevados desde la Corporación de Tránsito de Brooklyn Manhattan, hacia una terminal en Park Row, a través de la calle Sands. Los tranvías corrían sobre lo que son ahora los 2 carriles centrales, compartidos con otro tráfico, hasta que las vías elevadas dejaron de usar el puente en 1944, cuando se mudaron a las vías protegidas del centro. El 23 de mayo de 1883, el presidente Chester Arthur, y el gobernador Grover Cleveland, oficialmente inauguraron el puente de Brooklyn, ante más de 14.000 invitados. Emily Roebling dio el primer paseo por el puente terminado, con un gallo en su regazo como un símbolo de la victoria. Después de la ceremonia de apertura, cualquier persona con 1 céntimo para el peaje podría cruzar el puente de Brooklyn. En el primer día, el puente tuvo que soportar líneas de tranvía, vehículos tirados por caballos, e incluso ganado. El puente de Brooklyn costó $15 millones para construirse, de los cuales casi $4 millones fueron para la compra de la tierra, y el resto fue destinado a la construcción. Este valor fue más del doble de la estimación del costo inicial de $7 millones. Sin duda, el puente de Brooklyn estuvo a la altura de lo que se esperaba y ha superado sus expectativas. 10 años después de la inauguración del puente, la ciudad de Brooklyn anexó ciudades adyacentes hasta que abarcó todo el condado de Queens. En 1898, 15 años después de su inauguración, el puente ayudó a unir Manhattan con Brooklyn, Queens, el BRO con acento agudo NXS, y Staten Island para formar la Gran Nueva York. Ese año, la carretera estaba configurada para permitir tranvías y automóviles para viajar en el carril exterior. En 1910, el centavo de peaje en el puente de Brooklyn fue retirado,
después de que la ciudad de Nueva York aprobó una ley que prohíbe el uso de peajes para financiar la construcción y mantenimiento de sus puentes. En 1944, los trenes del ferrocarril que corrían a lo largo del interior del puente cesaron de operar, y poco después, las líneas de tranvía terminaron el servicio. Entre 1944 y 1954, el célebre ingeniero de puentes David Steinman supervisó un proyecto de reconstrucción integral, en el cual los entramados interiores y exteriores se reforzaron, los nuevos soportes horizontales se instalaron entre los 4 cables principales, las vías de ferrocarril y tranvía se eliminaron, las carreteras se ampliaron de 2 a 3 carriles en cada dirección, y nuevas rampas de acceso fueron construidas. Las rampas de acceso adicional se abrieron al tráfico en 1969. El 24 de mayo de 1983, fue el 100º aniversario de la inauguración del puente de Brooklyn, marcado por desfiles, una flotilla de barcos y un enorme espectáculo de fuegos artificiales. El presidente Ronald Reagan encabezó una procesión de vehículos sobre el puente, repitiendo la ruta que el presidente Chester Arthur había tomado 100 años antes. Después que la obra se inició el 3 de enero de 1870, se comenzó a trabajar sobre las fundaciones de Manhattan y de Brooklyn. Los cajones neumáticos de 3.000 toneladas, provistos de cilindros grandes y herméticos, en los cuales los trabajadores limpiaron las capas de sedimentos, en una atmósfera de aire comprimido debajo del lecho del río, se excavaron 78 metros por debajo del río en el lado de Manhattan, y 44 metros por debajo del río en el lado de Brooklyn. Para acelerar el descenso de los cajones, la dinamita fue utilizada por primera vez en la construcción del puente. Las fundaciones tomaron 3 años para construirse. Entre 1873 y 1877, el trabajo continuó en el ancla, las torres y los cables, bajo la dirección de Washington Roeblin. Las torres de granito neogótico de 276 pies, que presentan 2 portales arqueados, fueron construidas para soportar fuertes vientos, y proporcionar apoyo para las líneas de ferrocarril. En agosto de 1876, los 2 anclajes fueron vinculados por primera vez, a través del río Este, mediante la utilización de un cable. Para conmemorar esta ocasión y demostrar la integridad de la cuerda de alambre, el maestro mecánico Farrington cruzó el río Este, cabalgando sobre una guindola atada a la cuerda. En febrero de 1877, no mucho tiempo después de que la pasarela temporal fue terminada, se empezó a trabajar en girar los 4 cables en los anclajes de Manhattan y Brooklyn. Los 4 cables de acero, que podían cada uno sostener 11.200 toneladas, conectan los anclajes con las torres de Manhattan y Brooklyn, donde los cables pasan sobre sillas de montar dentro de las torres. Cada cable principal, que tiene un diámetro de 15 pulgadas, se compone de 19 filamentos que contienen un total de 5.434 alambres de acero. Una vez que el giro de los 4 cables principales se completó en octubre de 1878, los obreros encordaron las cuerdas de alambre de los cables hasta el piso del puente. Más de 14.400 kilómetros de alambre fueron utilizados para las cuerdas de suspensión. Después de que las cuerdas de suspensión y las vigas de cubierta estuvieron en su lugar, los soportes diagonales se instalaron. De un extremo al otro, el puente de Brooklyn mide 6.016 pies incluyendo los accesos. El largo tramo del río pasa los arcos de la torre a una altura de 119 pies, aumentando gradualmente en 135 pies sobre el río Este en la mitad del tramo, para permitir la circulación de los buques más altos. La distancia de 135 pies pronto se convirtió en el estándar para la construcción del puente. Debido a la elevación del tramo por encima del río Este y el relativamente bajo costo, el resto del puente, que desciende al nivel del suelo,
tuvo que extenderse muy lejos de la costa a ambos lados del río, para proporcionar un fácil 3/4% de grado. Roeblin diseñó el puente de Brooklyn para tener una capacidad de carga de 18.700 toneladas. Él tenía previsto ejecutar 2 vías del tren elevado, que eran para conectar los sistemas de ferrocarril elevados en Nueva York y Brooklyn en el centro del puente. A cada lado de las vías, diseñó 4 carriles, 2 carriles en 2 calzadas exteriores, para el uso de carros y jinetes. Directamente sobre las vías, proporcionó un paseo elevado para peatones y ciclistas. Para soportar la carga, y para proteger el tramo del puente de la duración de los fuertes vientos y las vibraciones, se construyeron las armaduras de refuerzo de profundidad. En efecto, la construcción estuvo retrasada, debido a que Roeblin tuvo que rediseñar las armaduras de los trenes más pesados de la época. A principios de 1883, con la terminación del puente de Brooklyn a punto, 2 detalles finales tenían que ser resueltos antes de que abriera. En primer lugar, 2 edificios de la terminal, llenos con objetos decorativos de hierro y la placa de cristal, se iban a construir en los extremos del puente en Manhattan y Brooklyn. En segundo lugar, 70 lámparas azules y blancas de arco eléctrico, iban a ser instaladas en el paseo a intervalos de unos 100 pies. Roeblin dio a estos últimos detalles toda su atención. El modernista poeta estadounidense Hart Crane, utiliza el puente de Brooklyn como una metáfora central, y la estructura de la organización para su segundo y más importante libro de la poesía, El Puente. Este libro toma la forma de un poema largo que abarca 8 partes, empezando con una oda, proemio, para el puente de Brooklyn, y terminando con una visión transfigurada del puente como símbolo unificador de América, Atlantis. Crane vivió brevemente en un apartamento con vistas al puente, quien más tarde se enteró que una vez albergó a Washington Roeblin, el constructor del puente de Brooklyn, y el hijo de su arquitecto, John Roeblin. El puente ha sido mostrado en películas tales como Sucedió en Brooklyn, Había una vez en América, Las mujeres cautivas, El quinto elemento, Impacto en lo profundo, Godzilla, Terremoto en Nueva York, Gángsters de Nueva York, Soy leyenda, Vida después de la gente, Cloverfield, Zombie 2, Oliver y su pandilla, Encantada, Estepa 3, y Katie Leopold.